Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar observando el relato de la conversión de Saulo. Hoy vamos a estar viendo el punto de inflexión, el punto de cambio, el antes y el después en la vida de este hombre. Aquí comienza para él el antes de Cristo y el después de Cristo. En teología hay una palabra desde el griego que es la palabra metanoia y que significa literalmente arrepentimiento genuino y conversión. Y efectivamente vamos a observar cómo este hombre, cuyo nombre en hebreo Saulo, significaba literalmente pedido, ahora va a pasar a ser Pablo el apóstol. Este perseguidor ahora va a ser perseguido. Este que atestiguaba o testificaba y consentía en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, va a pasar a ser el fiel ministro del Señor, que incluso en su momento tuvo que pagar con su vida la fe que siguió y profesó. No necesariamente podemos pensar que hubo un cambio literal de nombre, aunque lo trasluce en la idea de cuando alguien se convierte al Señor que viene un cambio de nombre. A través del Antiguo Testamento, con Jacob, por ejemplo, el suplantador, que en su encuentro de metanoia, de cambio profundo con Dios, llegó a ser Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha. Y vemos que Abraham, mucho antes, ese padre enaltecido, cuando Dios le cambia el nombre y le agrega la H, que significa hijo, herencia, heredad, ahora ya es padre de multitudes. Esa Saraí, que era una mujer incrédula, le quitan la I y se transforma en Sara. Y pasa de ser una rencillosa a ser realmente una señora. Y podríamos estar de largo viendo que en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, hubo cambios de nombre que significaban cambio de esencia. Y en el caso de Pablo, es llamativo porque ahora su adaptación de nombre le va a servir mucho para la proyección ministerial. Ayer decía algo que hoy quiero reafirmar, y en los días consecutivos, cuando veamos su autobiografía prácticamente, vamos a profundizar. El apóstol Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento en el sentido de que fue el hombre del momento para la situación del momento, en la instancia del momento. Moisés fue criado en palacio, se crió a la falda de Faraón como nieto adoptivo, y eso le sirvió para después ir y oponerse a la cultura, a la civilización misma y a su representante que fue Faraón. En el caso de Pablo, fue el hombre preparado a los pies de Gamaliel, un teólogo de eminencia, fue un hombre que tenía características muy especiales de un celo religioso, de un compromiso a toda costa y que también gozaba de doble nacionalidad. Era tanto judío como romano. Conocía muy bien la cultura helénica, el pensamiento del griego, y se podía codear con todo tipo de personas, incluyendo la gente de alta alcurnia. Entonces, Dios potencia, usa todas estas herramientas, si le podemos llamar así, y ahora las usa y las proyecta en el ministerio. Pero es llamativo que Saulo o Saúl signifique literalmente pedido, y Pablo o Paulos desde el latín ahora involucre, que significa pequeño o también hombre de humildad. Aquí ya se ve incluso la transformación que Dios hizo. Del altanero joven Saulo, hombre de autoridad, hombre de eminencia, hombre que fue posicionado en las esferas religiosas para ser el perseguidor y el azote de la iglesia,
ahora, cayendo de la cabalgadura del orgullo, del ego, pasa a ser el pequeño hombre humilde que Dios va a habitar en ese corazón y Dios se va a hacer grande en esa vida. Ya en la introducción vamos aprendiendo algo de lo que pasó con este hombre. El Bautista, Juan el Bautista lo dice y queda registrado en San Juan 3:30. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces hoy vamos a comenzar incluso ya desde la consigna. La consigna de hoy va a ser esa. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Vamos al relato bíblico, acompáñeme por favor. Libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Momento extraordinario. Momento incomparable. Momento único e irrepetible. Ese es el momento cuando Dios resucita a un muerto. Ese es el momento cuando Dios transforma una vida. Ese es el momento cuando Cristo con su sangre nos lava, nos limpia, y su Espíritu Santo se impregna en lo profundo de nuestro espíritu. Ese es el momento cuando el alma humana que caminaba errante, sin rumbo, o creyendo tener un rumbo, pero fuera del propósito de Dios, como era el caso de Saulo de Tarso, ahora es alcanzado a la gracia, es instalado en una nueva vida, es posicionado en un cambio de naturaleza, es cambiado el estado en forma automática de muerte a vida, de tinieblas a luz, y ahora viene el momento donde Dios nos pone en la brecha de acuerdo al llamamiento y de acuerdo al propósito divino en la vida del hombre. Si hay un hecho notable en la vida de todo ser humano, es cuando llegamos a esta vida. Cuando ya después de haber sido engendrado y guardado en el vientre de una madre por 9 meses, somos paridos a una vida de angustia y dolor. El hombre y la mujer nacen llorando y muchas veces se van llorando del escenario de esta tierra. Pero el otro momento notable, inigualable, único y irrepetible es cuando el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. Cuando somos transformados en esencia. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio nunca ha sido un mensaje que maquille muertos. El mensaje genuino del Evangelio no es maquillar muertos o dar una barnizada de tinte cristiano. El verdadero mensaje del Evangelio, dependiente absolutamente de la persona de Cristo, como el eje, el centro y el motor de todo esto, es transformación de vidas, es cambio de naturaleza, es reposicionamiento de estado, es redireccionamiento de vida,
es ponernos de parte de Dios en el propósito. Y esto fue lo que vivió este hombre. En su pensamiento de hombre, en el llamamiento religioso y en el servicio que prestaba al judaísmo, después de ir a pedir cartas, vale decir, a ir frente a las autoridades religiosas, en este caso el sumo sacerdote de turno, Pablo va hacia la zona de Damasco en esta encarnizada persecución que se desata en contra de la iglesia después de la muerte de Esteban. Y es llamativo que acá se les llama el camino y con mayúscula. Originalmente el cristianismo tuvo muchos apelativos, algunos despectivos, como cristianos, dentro del libro de los Hechos capítulo 11. Por primera vez en Antioquía se les llama cristiano a los seguidores de Cristo. Pero no crea que fue puesto ese apelativo como exaltando el nombre del Señor Jesús, sino despectivamente en burla hacia los seguidores de Jesús. Los Cristo enanos, los pequeños Cristos. Y aquí va a aparecer en la escena el pequeño, el humilde, que va a ser un muy buen referente de cristiano. Iba persiguiendo lo que él consideraba una secta dañina. Iba con toda autoridad, con todo el poder. Iba como la cabeza de punta o la punta de lanza del poder de la facción religiosa más acérrima del judaísmo en contra del incipiente cristianismo y los seguidores del Señor Jesucristo. No se olvide que los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero a la muerte de Esteban muchos tuvieron que huir hacia Judea, hacia Samaria. Pero ahora tenía que llegar el tiempo que Dios proyectara este mensaje transformador hasta lo último de la tierra. Y aquí está la jugada maestra del Dios de gloria. De perseguidor a perseguido, de azote de la iglesia a fiel ministro del Señor. En ese camino a Damasco se cumple lo dicho por el Maestro a sus discípulos y se registra en San Juan capítulo 15 versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y los elegí para que lleven fruto, fruto abundante y fruto permanente. Bien dice la Escritura en 1 de Juan 4:19, que si le amamos a Él ahora es porque Él nos amó primero. Una vez más se confirma desde el aspecto teológico, desde el aspecto bíblico, desde el aspecto doctrinal, que jamás es el hombre el que busca a Dios. Dios es el que busca, llama y alcanza al hombre para salvación. Donde no hay mérito humano frente al momento de la conversión y la salvación. Lo único que el hombre le aporta a Dios en esto del plan de salvación cuando viene el llamamiento es el pecado que traemos como herencia maldita y es el pecado que ejecutamos también como personas racionales y moralmente y espiritualmente responsables. Este hombre iba con todo el orgullo, con toda la fuerza de la religión, con toda la capacidad humana e intelectual de ir en contra supuestamente de una secta dañina. Y este hombre en plena convicción, siendo Saulo de Tarso, va a perseguir a este movimiento herético, según muchos, en un principio. Lo que no sabía Pablo era que mientras él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, Dios desde siempre le estuvo persiguiendo a él. Bendito el nombre del Señor. De perseguidor a perseguido, de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol, del azote de la iglesia al fiel ministro. Y ocurre algo extraordinario. El Señor Jesucristo se le aparece, ya obviamente después de glorificado, ya ahora en una visión gloriosa, una teofanía inigualable. Y cuando hablo de una teofanía es una manifestación de Dios extraordinaria, solo comparable a allá en el lejano Sinaí, que está registrado en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés con 80 años ve al Dios de gloria ardiendo en una zarza que no se consumía.
Y esa voz le dice: quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisa es santa. Acá Dios, en la persona de su Hijo el Señor Jesucristo y en una revelación extraordinaria, se le aparece en el camino de la persecución a aquel que era el perseguidor. Y le da a entender Cristo que él estaba persiguiendo un ideal falaz. Él estaba dañándose a sí mismo desde la religión farisaica. Pero ocurre algo también extraordinario. Nuestro Dios hace caer de la cabalgadura del orgullo del ego a este hombre. Ningún ser humano, mientras no caiga de el caballo, el camello, el dromedario, lo que sea, porque no especifica la Biblia en qué tipo de cabalgadura iba este hombre, ya sea caballo, ya sea camello, ya sea dromedario, tuvo que caer de esa cabalgadura. Tú también tienes que caer del caballo del orgullo. Iglesia del Señor, cae del caballo de la soberbia, cae del caballo de la altivez. Deja que Cristo te derribe del caballo de tu ego que está por las nubes. Yuhu. Solo cuando caemos de nuestro propio ideal, de nuestro propio proyecto, solo cuando caemos de perseguir nuestros propios sueños, que muchas veces nada tienen que ver con Dios, viene el cambio genuino. Se le aparece el Cristo de gloria en un resplandor que lo enceguece, que solo fue para él, no para la comitiva con la cual iba. La comitiva solo escuchó una voz y se espantó, pero este hombre tuvo un encuentro personal transformador con el Cristo de gloria. En este momento, cuando cae de esa cabalgadura, este hombre es transformado y nace de nuevo. Queda tendido en aquellas arenas el viejo Saulo, el perseguidor, el azote de la iglesia, aquel que consentía en la muerte del primer mártir, este que fue coronado como el primero que entrega su vida por la causa, ahora está cayendo rendido delante del Dios de gloria. Escúchenmelo bien, amada iglesia, por más altivo que haya hombres en esta tierra, por más perseguidores de la iglesia que haya, por más soberbio que haya hombres que son tan igual como el mismo diablo, Dios los vence, Dios los derriba, Dios los transforma. Y te habla un hombre que en algunos aspectos, hasta antes de conocer al Señor, también era un Saulo de Tarso, un burlador de las cosas de Dios, un hombre soberbio, altivo y blasfemo, un hombre que creía caminar por la senda correcta hasta que el Cristo de gloria le sale al encuentro. Y déjame decirte que a través de esta predicación, el Señor alcanzó mi vida. Así que me identifico mucho y me parece ver que yo también iba sobre una montura, sobre una cabalgadura que se llamaba soberbia, blasfemia, religión, pensamiento vano, pensamiento de hombre, adulterio, fornicación, mentira, robo, calaña, calumnia, pecado. Finalmente cabalgaba por un caballo llamado muerte. Y así es el hombre sin Dios. Así es el hombre, por religioso que sea, está muerto en sus delitos y pecados. Pero vino el momento, el antes y el después en la vida de Saulo. Ahora cae de este orgullo y fíjese cómo se evidencia que fue transformado. El versículo 5 es clave, dice: él dijo, ¿quién eres, Señor? Él después también escribe, dentro de su amplia gama de cartas maravillosas, que solo por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el hombre puede llamar Señor a Jesucristo. Y nadie por el Espíritu podrá llamarlo anatema.
O sea, nadie con el Espíritu Santo va a maldecir al Cristo de gloria, pero solo producto de la obra del Espíritu Santo le podemos reconocer Señor. Ya quedó atrás el viejo Saulo, quedó atrás ese que fue pedido por las circunstancias, por la religión, por los poderes religiosos judaizantes y judíos en extremos. Había quedado atrás el hombre de autoridad, el hombre blasfemo, el hombre soberbio, altivo y orgulloso. Estaba ya tendido en la arena, y a un ciego se levantaría una nueva criatura, uno llamado Pablo, el apóstol, un hombre con una nueva perspectiva de vida, un hombre con una nueva visión, aun estando ciego, para una nueva misión que era el propósito de Dios en su vida. Escúchamelo bien, muchas veces el hombre y la mujer tienen que quedar ciegos para comenzar a ver. Aquí hay un milagro a la inversa de todos esos milagros que hizo mi Cristo de gloria los días de su carne, cuando sanó la vista a un Bartimeo, por ejemplo. Ahí les encaró la ceguera espiritual a los fariseos, sanando la vista natural de un hombre, para decirles que ellos estaban ciegos espiritualmente. Y este hombre, creyendo ver claramente, estaba en esa ceguera espiritual. Pero ahora el Cristo de gloria, con su resplandor, lo enceguece naturalmente, le ciega los ojos físicos, pero ahora le abre la vista al mundo espiritual. A veces las cosas de Dios parecen contradictorias. Quizás estás en ese proceso, hermano y hermana, que no entiendes, ves contradicción, pero hay un Cristo de gloria que nunca se equivoca. A veces cuando menos ves con tus ojos físicos es cuando más Cristo está cercano a ti y quiere abrirte los ojos del Espíritu. Qué contradicción más patética aparentemente. Este hombre tuvo que quedar ciego para comenzar a ver. Y ahora se va a levantar desde las rodillas. Saulo queda tendido, ahora es Pablo, el humilde, el pequeño, el devoto, el fiel, el que iba a estar dispuesto hasta la muerte por la causa del Maestro. Entonces él dice: ¿quién eres, Señor? Y mira la respuesta divina: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que soy, te envía Moisés, yo soy el que soy, te envía Pablo, yo soy Jesús, yo soy el que trae salvación, yo soy el que trae transformación, yo soy el que da propósito, yo soy el que da sentido a tu vida, yo soy el que te hago nacer de nuevo, yo soy el que te boto del caballo del orgullo, del ego, del corazón inflamado religiosamente. Ese soy yo. Bendito el nombre del Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eres un perseguidor perseguido, Saulo. Eres un perseguidor que está en la mira de Dios, Saulo. Vuélvete, arrepiéntete, Saulo, para que seas Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un artilugio, un artefacto. Era prácticamente una garrocha con un clavo en la punta, un objeto agudo que se usaba para pinchar cada tanto al buey o al asno, al animal de carga, cuando estaba embrutecido y no quería obedecer. Cada tanto ese animal embrutecido tiraba patadas hacia atrás, y el único que salía lastimado era ese animal bruto, porque se pinchaba con ese objeto. Así hay muchos embrutecidos, animales de carga, que solo cargan su pecado, su orgullo, su religión, su vana moral.
y están dando patadas contra el Cristo de gloria, persiguiendo la iglesia, persiguiendo a los ministros, persiguiendo al pueblo. Solo ellos se están lastimando. Porque aún a través de la historia, cientos y miles y quizás millones de hombres como Esteban y mujeres también como Esteban han perdido la vida por la causa del Evangelio. El Cristo de gloria sigue y seguirá avanzando, manifestando este camino de gloria y este nombre que transforma. No dejes de escuchar esto. Ya es tiempo que ya no contiendas con Dios, no patees el aguijón, deja tu religiosidad, deja tu vana moral, deja ese camino equivocado en el cual estás. Ya no patees contra el aguijón, te estás dañando tú. Pablo lo entendió. Entendió que el único que estaba siendo perjudicado era él. ¿Quién podrá vencer al Cristo de gloria? ¿Cómo pueden pensar que este abogado perfecto perderá alguna causa? ¿Quién podrá pensar que este guerrero extraordinario perderá alguna batalla? No, el Dios de gloria que la iglesia alaba es abogado que no ha perdido causa y es guerrero que jamás ha perdido batalla. Ahora se levanta un nuevo hombre, del cual estudiaremos estos días, conforme su propio relato, conforme lo que deja registrado en las cartas. Y Pablo era extraordinario en hacer juego de palabras con los nombres. Mire, ya casi a la conclusión. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 9, mire. Cuando habla de la resurrección de los muertos y pone la resurrección de Cristo como el pilar de la fe del cristiano. 1 Corintios 15, del 1 al 9. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si recibís la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el fundamento del Evangelio. Y que apareció a Cefas. Ahí también hubo un cambio de nombre. Simón el flexible, a Pedro, Petras o Cefas, piedra movible, no roca fundamental. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ya no hay más apóstoles, apostolobo, apostoloco, ya no hay más apóstoles. Ahora solo hay misioneros. Pero ya no para plantar iglesia, porque la iglesia ya está fundamentada. A ver, apostoloco, te desafío, apostolobo, te desafío, derrumba el edificio y vuélvelo a edificar, a ver si vas a poder. Hombre envanecido, soberbio y blasfemo. Mire, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo aquí este hombre? Porque yo soy Pablo, el apóstol. Yo soy el más pequeño, soy el más humilde. Yo ahora soy Pablo, el apóstol, que llegó como abortivo, aquel en el cual no había esperanza, pero ahora la hay.
Aquel que persiguió, siempre fue perseguido y fue alcanzado a la gracia. Cristo te está persiguiendo desde antes del vientre de tu madre. Y tú, dando cosas contra el aguijón, vuélvete genuinamente a Dios. Cae del caballo de tu orgullo. Derríbate en ti mismo delante de Dios. Y Cristo te cambiará en esencia. Bendito el nombre del Señor. Ahora ya se proyecta la historia de Pablo, el pequeño, el humilde, el último de los apóstoles del Cordero bendito. Conclusión. Dios es el que nos persigue cuando nosotros creemos que lo perseguimos a Él. Nos dañamos, nos lastimamos, cuando vamos tras nuestros propios sueños e ideales, pero somos restaurados y hechos nueva criatura cuando Dios nos llama y nos posiciona en su propósito. ¿Ah? Dejemos que Dios sea en nosotros. Conclusión. De Saulo a Pablo, de perseguidor a ser perseguido. Del azote de la iglesia al fiel ministro de Dios. El que consentía en la muerte del primer mártir se convierte en mártir en el momento oportuno. Esa es la historia de muchos. Esa es la historia de Pablo. Esa es quizás tu historia. Esa es mi historia. Consigna y lema, ya lo habíamos dicho. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. Oh yes, I do.